Vamos a estudiar a partir de ahora los métodos experimentales que se utilizan en cinética. A nosotros, hasta el momento, lo que hemos estado haciendo es ver un poco de cinética formal, es decir, cuáles son las relaciones que hay entre velocidad de reacción y concentraciones y los distintos parámetros cinéticos. Después vimos los métodos cinéticos que nos permiten hacer el tratamiento de datos a partir de una tabla de tiempo y concentración, una tabla experimental de datos, cómo elegir el método para llegar a esos parámetros cinéticos, pero lo que nos está faltando justamente es de qué manera, en forma práctica, en forma experimental, podemos llegar a determinar esa tabla de tiempo contra concentración. Bueno, para la determinación de las concentraciones disponemos de métodos químicos y de métodos físicos. Dentro de los métodos físicos, lo que tenemos que hacer es cuantificar las concentraciones de reactivos o de productos, y los métodos de los cuales disponemos son el análisis volumétrico o el análisis gravimétrico, métodos que ustedes han visto en química analítica. La ventaja que tiene es que dan directamente el valor de la concentración. La desventaja es que en general son métodos lentos, son métodos complejos, tienen una incertidumbre bastante grande. ¿Qué formas de trabajo podemos tener para el método químico? Bien, una manera es utilizar un único matraz, como dice ahí, matraz con un agitador para homogeneizar la solución, mantener de esa manera más homogénea la temperatura, lo más homogénea posible. Todo esto tiene que estar dentro de un termostato a temperatura constante. Y entonces lo que se puede hacer es, a distintos tiempos, T1, T2, T3, ir sacando alícuotas, es decir, volúmenes constantes de solución, más que nada volúmenes conocidos de solución, por ejemplo en una pipeta forada, e ir haciendo el análisis correspondiente de las concentraciones a cada tiempo. De esa manera, uno lo que va a tener es una concentración a su 1 para T sub 1, una concentración a su 2 para T sub 2 y así. Con lo cual construir la tabla de tiempo contra concentraciones que se necesitan para hacer todo el procesamiento matemático, todo el tratamiento de datos. Esto tiene una desventaja, y es que uno tiene que, del mismo volumen de solución, ir haciendo las sucesivas tomas. Y en alguna de esas tomas uno puede llegar a contaminar la solución. Con lo cual, de ahí para adelante ya la solución está contaminada y eso puede afectar los resultados. Entonces, una alternativa es utilizar diferentes matraces. Y uno lo que tiene es varios matraces, cada uno de ellos con el mismo volumen y las mismas concentraciones de reactivos a tiempo inicial, mantenido en el mismo termostato si es posible, a la misma temperatura, y va sacando tomas de cada uno de los matraces. Entonces a tiempo 1 hace la toma correspondiente al primer matraz y la analiza. A tiempo 2 hace la toma en el segundo matraz y hace el análisis correspondiente, y así. De esa manera, si hay algún tipo de contaminación, eso no afecta a los resultados, porque los demás matraces no se contaminan, y el matraz en el cual uno sacó la toma, bueno, si queda contaminado, igual no se sacan más muestras de allí. Tiene obviamente alguna desventaja, y es que se necesita más material que en el caso anterior, en el caso A. Un punto importante en el método químico es que en el momento en que se saca la toma, ese T sub 1, la reacción se tiene que detener. Es decir, la conversión a la cual se llegó a ese tiempo tiene que quedar detenida. De lo contrario, desde el momento en que uno saca la toma hasta que termina de hacer la valoración, la reacción sigue corriendo, prosigue, sigue aumentando la conversión, y entonces el dato de concentración que se obtiene en realidad no se sabe bien a qué tiempo corresponde. Por lo tanto, es necesario detener la reacción al tiempo T sub 1, entonces uno se toma el tiempo que sea necesario para hacer el análisis, y la concentración que se obtiene se le puede hacer corresponder perfectamente el tiempo T sub 1. La forma de detener la reacción
Bueno, una es disminuir la temperatura. En general, una disminución de temperatura hace que disminuya la velocidad de reacción y eso haga que la conversión no progrese más. Ustedes seguramente de química general o mismo de secundaria pueden recordar que la relación entre velocidad de reacción y la temperatura, o más exactamente entre la constante de velocidad de reacción y la temperatura, era aquella ecuación de Arrhenius, una especie de exponencial, ¿no? Con un coeficiente y un exponencial. Lo van a ver de cualquier manera más adelante en la clase correspondiente. Esa relación lo que hace es que cuando aumenta la temperatura, la velocidad crezca en forma exponencial con la misma. Y a la vez, al revés, si se disminuye la temperatura, entonces decrece en forma exponencial. Un caso diferente es el caso de las reacciones enzimáticas, porque un aumento de temperatura, en este caso podría hacer que se desnaturalizara la enzima, la proteína que constituye la enzima, y entonces de esa manera la enzima pierde efectividad y la velocidad disminuye, a pesar de que se aumentó la temperatura. Otra manera sería hacer una remoción del reactivo, por ejemplo, si eso fuera posible, no sé, si hubiera dos fases, por ejemplo. Si está todo en una misma fase, es ya bastante más dificultoso poder quitar uno de los reactivos. Habría que utilizar capaz que un solvente que disolviera exclusivamente a uno de los reactivos y separarlo. En fin, sería bastante más complicado. El otro caso es cuando se trabaja con un catalizador que está en una fase diferente del medio de reacción. Por ejemplo, un catalizador sólido en un medio líquido o en un medio gaseoso. Cuando uno hace la toma de la solución o la toma del gas donde están ocurriendo las reacciones, hay que tener cuidado de separar solamente ese medio, es decir, no llevarse parte del catalizador, y de esa manera queda separado el medio de reacción del catalizador y la velocidad no es que se detenga, pero disminuye enormemente, ¿no? Porque el catalizador se supone que está haciendo aumentar la velocidad de reacción en forma significativa. Al separarlo del catalizador, disminuye la velocidad. Otra manera es agregar un inhibidor, tiene que ser algún tipo de reactivo químico que, por ejemplo, reaccione con uno de los reactivos y lo desactive para reaccionar con el otro reactivo de la reacción estudiada. Es decir, no tiene que interferir, en la reacción de manera de que no pueda proseguir la reacción. Pero no tiene que interferir en el método de análisis que venga después. Y la cuarta manera sería la dilución, que vamos a ver si es un método válido para cualquier caso o hay algunos casos en los cuales no nos sirve hacer la dilución. ¿Por qué la dilución? Bueno, porque si nosotros pensamos que la velocidad de reacción depende de la concentración, parecería intuitivamente válido que si se diluyen los reactivos va a bajar la velocidad de reacción y entonces debería bajar también la conversión. Pero vamos a ver si eso es cierto. Veamos el caso del orden 1. En el matraz donde está ocurriendo la reacción, sabemos, por cinética formal, que la concentración de A va a ser igual a la concentración de A inicial por E a la menos K por T. Cuando hacemos la dilución, supongamos que diluimos 100 veces, obtenemos una concentración A' que va a cambiar con el tiempo según la nueva concentración inicial a 0 sobre 100 por E a la menos K por T. O sea que, bien, ahí sí estamos viendo hasta el momento que la concentración ahora va a cambiar con una velocidad 100 veces menor. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es que la conversión no cambie. La conversión nosotros la calculamos, para el caso de volumen constante, de esta manera. Concentración de A inicial menos concentración de A un tiempo t dividido concentración inicial. Entonces, en el matraz de reacción, la conversión vale concentración inicial menos la concentración de A, que sería A0 por E a la menos K por T, dividido la concentración inicial.
En el matraz en el cual hicimos la dilución de 100 veces, la conversión ahora va a ser la concentración inicial que tenemos en ese matraz, que es A0/100, menos A0/100 por E a la menos K por T, que es la concentración de A todo tiempo, todo dividido la concentración de A0 dividido 100. Entonces, si comparamos, vemos que en el término de la derecha, para la conversión en el matraz diluido, en donde se hizo la dilución, el factor de 1/100 se simplifica. Y por lo tanto, en cualquiera de los dos matraces tenemos la misma conversión para el mismo tiempo. 1 menos E a la menos K por T. En otras palabras, nosotros hacemos la toma, dividimos 100 veces, pero la reacción sigue funcionando, la conversión sigue creciendo con la misma velocidad que en el matraz de partida. Esto puede sonar un poquito contradictorio, tenemos igual conversión, puede sonar un poquito contradictorio, pero en realidad, si lo pensamos, vemos que lo que hicimos fue disminuir, para un volumen dado, disminuimos 100 veces la velocidad, pero también multiplicamos 100 veces el volumen. Entonces, si bien en cada volumen diluimos la velocidad 100 veces, eso se está repitiendo en 99 volúmenes más. En otras palabras, estamos compensando la disminución de velocidad con el aumento de volumen. Se compensa un poco el orden es 1, ¿verdad? Entonces, de esa manera, la conversión es lo mismo, hagamos la dilución o no. Por lo tanto, para el caso de orden 1, la dilución no es un método válido para detener la reacción. Pasemos al orden 2. Tenemos que, por la cinética formal, lo que nos dice es que la inversa de la concentración de A es igual a la inversa de la concentración inicial más K por T. Hacemos la dilución 100 veces y la relación que nos da es que 1 sobre A', es decir, la concentración diluida, corresponde a 100 sobre A0, o sea, 1 sobre A0 sobre 100 más K por T. Vamos al cálculo de la conversión. Del lado del matraz original, la conversión, podemos hacer las cuentas, pero va a dar este número que dice acá. Nos va a dar concentración de A inicial por K y por T, dividido 1 más concentración de A inicial por K por T. Y si vamos al matraz en el cual se hizo la dilución, el numerador nos queda igual, concentración de A inicial por K por T, pero en el denominador nos queda 100 más la concentración inicial de A por K por T. Entonces, en este caso sí, la conversión disminuyó, capaz que no 100 veces, pero disminuyó bastante. Tenemos una menor conversión, por lo tanto, en este caso sí es válido hacer la dilución para detener la reacción. Vamos a ver otro ejemplo. Sobre orden 0. Ya sabemos que en el caso del matraz, donde está ocurriendo la reacción, en estudio, la concentración de A, según el orden 0, va a ser igual a la concentración inicial menos K por T. Diluimos, la nueva concentración A' es A0 sobre 100 menos K por T. Calculamos la conversión y nos queda, para el orden 0, que es esa conversión, KT sobre la concentración inicial en el matraz original, y en el matraz en el cual se hizo la dilución nos queda KT sobre A0 multiplicado por 100. Entonces, en este caso es peor todavía. No solamente no detuvimos la reacción, sino que la aceleramos 100 veces. Si hacemos el mismo razonamiento que hicimos para el orden 1, en el orden 0 el problema es que la velocidad no depende de la concentración. Entonces, por más que yo diluya, no cambia la velocidad. Y si yo aumento el volumen 100 veces, entonces tengo que el volumen que antes estaba ocurriendo la reacción con una determinada velocidad, ahora se multiplica por 100.
Entonces va a marchar 100 veces más rápido. En conclusión entonces, si la reacción es de orden 1 o menor, no conviene, no sirve intentar la dilución como método de detención. Si la reacción es de orden mayor a 1, entonces sí va a servir. Y cuanto mayor sea el orden, mejor. Pasamos a los métodos físicos. En general, son métodos más convenientes porque son más rápidos, se hacen en el mismo matraz o recipiente en el cual está ocurriendo la reacción, allí mismo se determina la propiedad. Son métodos en general no destructivos, tienen una escasa perturbación sobre la reacción y se puede hacer una determinación continua con bastante facilidad. Limitaciones: no van la concentración, así que hay que ingeniarse para calcular la concentración a partir de la propiedad determinada o ver si se puede trabajar directamente con la propiedad. Se necesita una propiedad que varíe sensiblemente con la concentración, no sirve una propiedad que varíe poco con la concentración, porque entonces la sensibilidad es muy baja, no vamos a detectar mucha variación de esa propiedad con el tiempo. Y puede haber sustancias que interfieren con el método de determinación, es decir, no interfieren con la reacción capaz, pero sí pueden interferir con el método de determinación, afectándolo. Por ejemplo, si seguimos la reacción por absorbancia, capaz que tratamos de seguir a una longitud de onda en la cual absorba el reactivo, todo eso hasta ahí está muy bien, pero capaz que el producto también absorbe en la misma longitud de onda. Entonces terminamos teniendo una señal que es una mezcla entre lo que es el reactivo y lo que es el producto. Entonces no hay ninguna interferencia sobre la reacción propiamente dicha, pero sí sobre el método de determinación. Entonces necesitamos conocer la relación entre la concentración y la propiedad, la relación funcional. Conviene que esa relación sea sencilla, por razones obvias, es decir, vamos explicando la vida, necesitamos que la relación sea lo más sencilla posible, y dentro de las relaciones lo mejor es que sea una función lineal. Los métodos físicos se pueden clasificar en métodos ópticos, y ahí tenemos por ejemplo la polarimetría. En la polarimetría se hace pasar luz polarizada a través de una sustancia que es ópticamente activa. Esa sustancia ópticamente activa lo que hace es desviar el ángulo del plano de la luz polarizada. Y eso se puede relacionar con la concentración. Es muy utilizada en azúcares. De hecho, ustedes tienen una práctica en este laboratorio de Físico-Química 103, que es el estudio de la cinética de transformación de glucosa alfa en glucosa beta, que se hace por polarimetría. Después tenemos la refractometría, que ustedes han utilizado en Físico-Química 101 y 102, en las prácticas de destilación y equilibrio líquido-vapor para determinar concentraciones de mezclas orgánicas. Tenemos la colorimetría, según el color de la solución, se puede relacionar con la concentración, y la espectrofotometría, que puede ser en luz visible o puede ser en luz ultravioleta. También tienen una práctica en Físico-Química 103 en la cual van a utilizar un espectrofotómetro para hacer el seguimiento de la descomposición de un producto. Tenemos también los métodos eléctricos, como la conductimetría, en donde se mide lo que se llama la conductancia, que es la inversa de la resistencia, y que suele ser proporcional a la concentración a concentraciones diluidas. Y pues tenemos también la potenciometría y la polarografía. Bueno, otra propiedad
podría ser también la presión o el volumen de un gas. Entonces acá tenemos un ejemplo donde tenemos un sistema gaseoso y vemos qué es lo que pasa con el volumen y con la presión según la estequiometría. En el primer caso, A más B dando 2C, no hay cambio en número de moles. Como consecuencia, si se trabaja a volumen constante, en un recipiente rígido, no va a haber cambio de presión. Y entonces, ahí no vamos a poder registrar nada. La reacción va a proseguir según la velocidad que corresponda, pero midiendo la presión total no se puede determinar nada porque no hay cambios en la presión total. Lo mismo si se trabaja a presión constante y se trata de registrar el cambio de volumen, tampoco vamos a registrar un cambio. Trabajar a presión constante es algo que ustedes van a hacer en varias de las prácticas del Laboratorio de Físico-Química 103 con un equipo que se llama gasovolúmetro, donde, manipulando adecuadamente el equipo, se puede mantener siempre el sistema de reacción a una presión igual a la atmosférica. En los otros dos casos, A más B dando C, por ejemplo, ahí sí tenemos una disminución del número de moles, por lo tanto, a volumen constante va a haber una disminución de la presión total, relacionada con la velocidad de reacción. Relacionada en realidad con las concentraciones de A, B y C, y se va a poder relacionar también, a partir de ahí se va a poder determinar la velocidad de reacción. Si trabajáramos a presión constante, entonces lo que obtendríamos sería una disminución de volumen. Y por último, hay un caso acá un poquito diferente, es A sólido más B gas dado 2C gas. En principio, como el sólido ocupa generalmente un volumen pequeño, uno puede suponer que su cambio de volumen durante la reacción es despreciable frente al cambio de volumen de los gases. Y que entonces todo el cambio de volumen o de presión en el sistema es debido al cambio de 1 mol de B gaseoso a 2 moles de C gaseoso. Es decir, que sería un cambio positivo, a diferencia de la primera reacción en la cual la estequiometría es la misma, pero los dos son gases, A y B son gases. Acá A es sólido y B es gas. Entonces, si trabajáramos en la última reacción, trabajáramos a volumen constante, obtendríamos un aumento de presión a medida que transcurre la reacción, aumento de presión total. Si trabajamos a presión constante, obtendríamos un cambio de volumen positivo, aumento de volumen, a medida que ocurre la reacción. Y eso, entonces, nos permitiría hacer el seguimiento. Bien, en este tema hay una cosa que se llama propiedades aditivas, que vamos a definir ahora y que puede llegar a ser muy útil en el momento de utilizar medidas físicas para hacer el seguimiento de la reacción. Supongamos que nosotros tenemos una reacción con esa estequiometría. A moles de A más B moles de B dan producto. Supongamos que hay una propiedad física, no importa cuál, que designamos con la letra H, y que la medimos durante la reacción. Ese H va a poder relacionarse con las concentraciones en el rango de trabajo. Y bueno, es importante determinar cuáles son las condiciones de trabajo para ver de qué manera afectan o de qué manera esas condiciones de trabajo afectan a la relación entre H y la concentración. Supongamos que se cumple que H es la suma de las contribuciones de los valores de H de cada una de las especies. Como está escrito ahí, que H es una sumatoria de los H sub I, siendo H sub I las contribuciones de cada una de las especies A, B y P. Entonces podemos decir que hay una aditividad de la propiedad para dar el valor global H. Y si además se cumple que esa propiedad H sub I para cada sustancia se puede escribir como un coeficiente alfa I por la concentración C sub I de esa sustancia,
entonces tenemos una relación de tipo lineal entre la propiedad y la concentración. Entonces, vamos a estar diciendo que las propiedades son aditivas si cumplen con esta relación. Por ejemplo, volviendo al caso de la absorbancia, si trabajamos en condiciones diluidas, se cumple la ley de Lambert-Witt, y entonces la absorbancia de una sustancia depende, bueno, del ancho de la celda, pero también depende de la absortividad correspondiente de la especie y de la concentración de la especie. Es decir, se cumple en esos casos que la absorbancia es lineal con la concentración, por lo tanto podemos decir que la absorbancia es una propiedad aditiva. En general vamos a poder escribir que el valor de la propiedad aditiva H depende, si estamos hablando de una solución, depende del valor de H del solvente, H sol, más el valor H de cada una de las especies químicas que intervienen en la reacción, H sub A más H sub B más H sub P. Si hacemos un caso particular de la reacción de arriba, es decir, una reacción en la cual la estequiometría sea 1 a 1, tendríamos A más B dando P. Entonces a tiempo cero tendríamos concentraciones A0 de A, B0 de B, y podríamos tener una concentración P0 de P. Y un tiempo T, entonces tendríamos una concentración A sub T, B sub T y P sub T. En todo momento, por la estequiometría de la reacción, podríamos establecer que la diferencia entre A0 y A tiempo T sería lo mismo que la diferencia entre B0 y B a tiempo T, y sería lo mismo que la diferencia entre la concentración de P al tiempo T y la concentración de P al tiempo 0. Entonces, les dejo como ejercicio para ustedes escribir cada una de estas expresiones, la de H0, la de H y la de H infinito, en base a las concentraciones para la reacción A más B dando P. Por ejemplo, H0 va a estar dado por el H de solvente más el alfa, alfa sub A de la especie A multiplicado por el H sub A más el alfa B de la especie B multiplicado por la concentración de B y más el H sub P multiplicado, el alfa sub P, perdón, multiplicado por la concentración de P. Pueden hacer lo mismo para H y para H infinito, a ver qué es lo que les da. Después les pido que calculen cuáles serían estas dos diferencias, H infinito menos H0 y H infinito menos H, y demostrar que esta relación, el cociente H infinito menos H0 sobre H infinito menos H a tiempo T, es igual a la concentración de A inicial sobre la concentración de A tiempo T. Por lo que es lo mismo, concentración de A0 sobre concentración de A0 menos lo que se decompuso de A. Eso es algo para que ustedes hagan la demostración. Fíjense que ya acá hay algo que nos puede sonar. H infinito menos H0 sobre H infinito menos HT es A0 sobre AT. Si se acuerdan las reacciones de orden 1, el logaritmo de A0 sobre AT era lo que nos daba igual a la constante velocidad por T. O sea que en principio podríamos sustituir en esa expresión logaritmo de A0 sobre A igual a K por T, podríamos sustituir el cociente 0 sobre A por esta relación de los valores de la propiedad. Bien, lo último que les pido que demuestren es que esto es válido para cualquier estequiometría. Una vez que se demostró para la estequiometría A más B dando P, hagan la prueba con la estequiometría A moles de A más por A más B moles de B por B, dando los productos. Y van a ver que también se sigue cumpliendo esta relación.
Entonces, ¿para qué nos sirve todo este asunto? Como les dije recién, en orden 1 se cumple que el logaritmo neperiano de la concentración de A sobre la concentración, perdón, el logaritmo neperiano de la concentración de A0 sobre la concentración de A es igual a K por T. Por lo tanto, podemos sustituir esa relación de A0 sobre A, concentración de A inicial sobre concentración de A tiempo T, lo podemos sustituir por esta otra expresión, H infinito menos H0 sobre H infinito menos H sub T. ¿Cuál es la utilidad de esto? Que nos independizamos de conocer la concentración de A. No necesitamos saber cuál es la relación entre el valor de H y el valor de A, el valor de la concentración de A. Simplemente medimos los valores de H a distintos tiempos, en el tiempo inicial y a tiempo infinito. Encontramos estos cocientes, que son, vamos a tener un cociente para cada tiempo, lo graficamos contra el tiempo, y si eso nos da lineal, verificamos el orden 1. Y en ningún momento de esos pasos fue necesario encontrar la relación entre H y la concentración. Por lo tanto, si nosotros lo que hicimos fue medir el valor de H contra el tiempo, con esos datos nos alcanza. Nos importa sí estar seguros de que ese H es una propiedad aditiva con respecto al reactivo A, o más ampliamente con respecto a todos los reactivos presentes. Nos interesa eso. Pero una vez que estamos seguros de eso, entonces medimos la propiedad H y no nos importa ya, no necesitamos ya encontrar la relación entre H y las concentraciones en cada tiempo. Para orden 2, la relación esta nos queda así, H infinito menos H0 sobre H infinito menos H igual a la concentración de A0 por K por T más 1. Presten atención a esta relación porque la vamos a usar a renglón seguido en un ejercicio. Para orden 0, entonces, tenemos otra expresión, H infinito menos H a tiempo T es igual a H infinito menos H0, dividido H infinito menos H0, perdón, eso es igual a 1 menos K por T sobre concentración de A0. En estos dos casos, orden 2 y orden 0, necesitamos, ahora sí, saber la concentración inicial para poder plantear la verificación o no de los distintos órdenes. En el orden 1 no necesitamos saber ese valor. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es ver un problema en el cual vamos a tratar de aplicar varios de los conocimientos que hemos ido repasando hasta ahora, no solamente lo de relativo a propiedades aditivas, sino también a cómo encontrar un orden de reacción, qué método cinético emplear, cómo emplearlo, etc. Tenemos acá un ejercicio que fue puesto, como ven ahí arriba, la fecha del 2 de marzo del 1998, era un examen. Yo sé que la mayoría de ustedes no habían nacido en esa época, pero la cinética no avanzó tanto en estos últimos 20 años, de manera que lo que podemos sacar aquí como enseñanza nos va a seguir sirviendo ahora en el 2020. El ejercicio dice lo siguiente: la descomposición térmica de un compuesto A ocurre según la siguiente reacción elemental: 2A gaseoso dando B sólido más 3C gaseoso. Acá ya podemos ir, antes de seguir con la letra, podemos ir poniendo atención a algunas cosas. Nos dice que la reacción es elemental. Por lo tanto, si la reacción es elemental y son 2 moles de A que reaccionan para dar los productos, ya sabemos cuál es el orden de reacción. Recuerden que en la reacción elemental el orden de reacción corresponde con el coeficiente estequiométrico. O sea que ya sabemos que esto es una reacción de orden 2. La reacción fue estudiada en un recipiente rígido de 2 litros a 350 grados y en presencia de un inerte. Inicialmente solo se mezclan A y el inerte. Se encontró que la siguiente variación de la presión total
se encontró, perdón, la siguiente variación de la presión total con el tiempo. Ahora entonces lo que nos dicen es que la reacción ocurre en un recipiente rígido, así que el volumen es constante. Vamos a poder aplicar entonces constancia de concentraciones a lo largo del tiempo. Nos dice además cuál es el volumen de ese recipiente y nos dice cuál es, que la temperatura es constante y de un valor de 350 grados. Lo cual, bueno, eso es una condición sine qua non para el estudio de una cinética, que la temperatura sea constante. Si además nos dan el valor, bueno, capaz que en algún momento podemos llegar a necesitar ese valor para utilizarlo en los cálculos. Hay un dato acá, dice que la reacción fue hecha en presencia de un inerte, así que hay un gas ahí que no reacciona. Supongamos que dentro del recipiente se nos coló un poquito de aire y ese aire no reacciona, pero está ahí, de manera que está ejerciendo su presión. Por lo tanto, va a haber que considerarlo si manejamos presión. También dice que inicialmente solo se mezclan A y el inerte, o sea que a tiempo inicial no tenemos B y no tenemos C. Y después dice que se encuentra la siguiente variación de la presión total con el tiempo está en minutos y va de 0 hasta infinito, con varios datos ahí en el medio. Y la presión es la presión total, como ya se dijo en la letra, en milímetros de mercurio. Y va de 600 hasta 800, 600 a presión inicial y 800 a presión infinita, a tiempo infinito. O sea que tenemos datos en condiciones iniciales, tenemos datos cuando acaba la reacción a tiempo infinito y tenemos datos intermedios. Y entonces viene lo que se pide. Primero determine la ecuación, la constante cinética K a 350 grados con sus unidades. Segundo, determine el tiempo de vida media en las condiciones de la experiencia. Bueno, pasamos a la resolución. En esta primera resolución vamos a tratar de calcular la presión de A cada tiempo y ver cómo nos manejamos con eso para encontrar la constante de velocidad. Los datos que tenemos son estos, el tiempo y la presión total. Entonces vamos a plantear la ecuación de velocidad. ¿Qué dijimos? La reacción es elemental. La molecularidad es 2, por lo tanto la reacción es de orden 2. Entonces podemos escribir que menos la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo, o sea, la velocidad en función de A, es igual a una constante que vamos a llamarla K', por la concentración de A al cuadrado. Reacción de orden 2. Ahora, tenemos datos de presión total que vamos a tratar de extraer de ahí el dato de presión de A. ¿Cómo relacionamos la concentración con la presión? Bueno, vamos a tener que suponer gas ideal. Si suponemos gas ideal, entonces la concentración de A, que es los moles de A dividido el volumen, lo podemos escribir como la presión parcial de A dividido R por T. Es simplemente aplicar la ecuación de gas ideal y considerar que la concentración es mol por volumen, como es la concentración de A, son los moles de A dividido el volumen del recipiente. Entonces, se puede transformar la ecuación que teníamos en base a concentraciones, pasarla a presión. Nos va a quedar menos 1 sobre RT por la derivada de la presión de A respecto al tiempo, igual a K' por la presión de A sobre RT, todo elevado al cuadrado. Si pasamos el RT para el lado de la derecha, entonces uno de los RT se simplifica con uno de los RT que tenemos a la derecha, y nos va a quedar que menos la derivada de P sub A con respecto al tiempo es K' sobre RT multiplicado por P sub A al cuadrado. Si a K' sobre RT la llamamos K, entonces nos queda la expresión que está en R cuadrado, menos derivada de la presión de A respecto al tiempo, igual a K por la presión de A al cuadrado. Entonces, nos
nos queda una expresión análoga a la que teníamos para la concentración, solo que la constante es distinta. ¿Cómo podemos hacer? Ya sabemos el orden. ¿Cómo podemos hacer para determinar esta constante? Es decir, ¿qué método cinético podemos aplicar? ¿Podemos aplicar el método de velocidades iniciales? Bueno, evidentemente no. No, porque para el método de velocidades iniciales necesitábamos varias corridas. Así que acá solamente tenemos una corrida, no sirve. ¿Podemos aplicar el método diferencial? Podríamos aplicarlo, podríamos graficar. Una vez que tengamos el valor de presión de A, podríamos graficarlo contra el tiempo y ver cómo varía, encontrar las velocidades a cada tiempo, y a partir de ahí hacer el tratamiento correspondiente y encontrar la constante de velocidad. ¿Podemos aplicar el método integral? Bueno, en principio sí, o sea, tenemos varios datos para una corrida, sabemos el orden de reacción, o sea que eso nos simplifica la cosa, y podríamos aplicar la ecuación integrada para ver cuál es el valor de la constante de velocidad. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar el método integral para encontrar la constante de velocidad. Para un orden 2, el método integral, o mejor dicho, la cinética formal, lo que nos decía era que la inversa de la presión de A menos la inversa de la presión de A inicial es igual a K por T. En realidad hay que integrar esta expresión de la derivada de P respecto a T igual a K por P al cuadrado, y nos va a quedar formalmente igual a lo que habíamos visto para la concentración. Por lo tanto, si uno tiene la presión de A, calcula la inversa de la presión de A, la grafica contra el tiempo, y de la ordenada nos va a salir el valor de la constante. Entonces ahí tenemos la presión de A, calculada todavía no sabemos cómo, a partir de la presión total, y la inversa de la presión de A, que la podemos hacer hasta 180, hasta el tiempo de 180, ¿no? Para infinito no, porque la presión de A vale 0. Entonces allí tenemos los valores de la inversa de la presión de A, lo graficamos contra el tiempo y obtenemos esta recta. En la ordenada tenemos la inversa de la presión de A con la presión de A en milímetros de mercurio, y en el tiempo tenemos el mismo expresado en minutos. Y como ven, da una recta, o sea que efectivamente eso era un orden 2, con un muy buen coeficiente de correlación, y la pendiente de esa recta es 2 por 10 a la menos 4. Así que la constante vale 0,0002. Y lo que nos queda por determinar es en qué unidades está. Bien, ¿cómo hacíamos para determinar las unidades? Bueno, lo que hacíamos era remitirnos a la ecuación de velocidad y ver si qué unidades tenía que tener K para que todo fuera coherente. Si vamos a la ecuación recuadrada, tenemos que la velocidad está expresada en milímetros de mercurio por minuto a la menos 1. En tanto que eso tiene que ser igual, las unidades de esa velocidad tienen que ser igual a las unidades de K por PA al cuadrado. PA al cuadrado tiene las unidades de milímetro de mercurio al cuadrado. Por lo tanto, las unidades que tiene que tener K para que todo sea coherente desde el punto de vista dimensional, las unidades que tiene que tener K son milímetros de mercurio a la menos 1 por minuto a la menos 1. De esa manera, multiplicar por milímetro al cuadrado nos va a quedar milímetro de mercurio por minuto a la menos 1, que son las unidades de la derivada de la presión respecto al tiempo. Así que esta constante de velocidad es 2 por 10 a la menos 4 milímetros de mercurio a la menos 1 por minuto a la menos 1. Vamos a calcular entonces ahora la presión inicial de A. Para eso nos remitimos a la relación que teníamos entre la presión total y cada una de las presiones. Podemos escribir que la presión total es presión de A más presión de C más presión del inerte. Ahí ya
vamos a prestar un poquito de atención al hecho de que estamos utilizando el concepto de aditividad. Es decir, las presiones de cada uno de los constituyentes sumadas dan la presión total. Lateralmente, además, cada una de esas presiones es proporcional a la concentración de cada especie. De ahí podemos despejar el valor de la presión del inerte y nos va a quedar en función de la presión total menos la presión de A menos la presión de C. A tiempo infinito, sabemos por estequiometría que la presión de C tiene que ser 1,5 de la presión de A inicial. Recuerden que la estequiometría decía que 2 moles de A daban 3 moles de C. Por lo tanto, cuando se consume completamente A, la cantidad de C tiene que ser 3 medios de la cantidad de A inicial. Eso se revela en los moles, se revela en la concentración y se revela también en la presión. De manera que la presión de C tiene que ser 3 medios, o sea 1,5 de la presión de A inicial. Sustituimos arriba y nos queda que la presión de el inerte vale la presión total a tiempo infinito, o sea 800, menos la presión de A tiempo infinito, o sea 0, porque suponemos que reacciona completamente, menos 1,5 presión de A0. A tiempo 0, sabemos que lo único que tenemos es el reactivo A, por lo tanto la presión de A0 va a ser la presión total menos la del inerte. Pasamos a números eso y tenemos que la presión total inicial era 600 y la presión del inerte, por la ecuación que vimos arriba, es 800 menos 1,5 de PA0. Así que nos queda que la presión de A inicial vale 600 menos, paréntesis, 800 menos 1,5 presión de A0. Resolviendo eso, nos queda que la presión de A inicial vale 400 milímetros de mercurio. Vamos a calcular ahora la presión de A, que era lo que habíamos utilizado al principio de todo. Lo habíamos puesto en la tabla y después a partir de ahí habíamos calculado la inversa de la presión de A y habíamos hecho la gráfica para confirmar el orden 2 y calcular la constante. Para eso usamos la presión general de la presión total. La presión total va a ser la presión de A más la presión de C más la presión del inerte. La presión del inerte, por lo que vimos en la transparencia anterior, varía 800 menos 1,5 de presión inicial de A. Por lo tanto, eso nos da, como la presión inicial de A varía 400, eso nos da 200 milímetros de mercurio. La presión de C por la estequiometría tiene que ser igual a 1,5 del cambio de la presión de A, o sea, de PA0 menos PA. Eso lo podemos sustituir en la ecuación de arriba y entonces nos queda que la presión total es presión de A más 1,5 presión de A0 menos presión de A más presión del inerte. Si abrimos ahí ese paréntesis, nos quedaría 1,5 presión de A0 menos 0,5 presión de A, ese menos 0,5 presión de A con el presión de A, perdón, ese menos 1,5 presión de A con el presión de A, nos va a quedar menos 0,5 presión de A. O sea, el último término de esta igualdad nos queda que la presión total es igual a 1,5 presión de A inicial menos 0,5 presión de A más la presión del inerte. Despejamos de allí la presión de A, que es lo que estamos buscando. La presión de A entonces nos queda 1,5 de la presión de A inicial más la presión del inerte menos la presión total, todo dividido 0,5. Entonces, la presión de A inicial era 400, así que lo podemos multiplicar por 1,5. La presión del inerte, lo calculamos allí, era 200, o sea que también es un número. Y el 0,5 lo pasamos para arriba, nos queda 2. De manera que la presión de A nos termina quedando 2 por 800 menos la presión de la presión total a un tiempo t. Nosotros lo que teníamos como dato era presión total con respecto al tiempo, de manera que para cada tiempo tenemos una presión total y podemos calcular entonces la presión de A.
La otra manera de hacer este ejercicio es aplicando propiedades aditivas. Les había mostrado hace un rato cómo quedaba el cociente h infinitos menos h sobre h infinitos menos h0 para los distintos órdenes de reacción. A partir de ahí, vamos a verlo en un minutito, podemos deducir esta expresión que es h menos h0 sobre h infinito menos h igual a PA0 por K y por T. En nuestro caso, h es la presión total. Así que, para el tiempo cero, para la tabla que teníamos, tenemos a tiempo cero un valor total de presión de 600 y el valor h menos h0 sobre h0 menos h es igual a 0. Podemos irlo calculando para los distintos valores de tiempo y obtenemos los distintos valores correspondientes. Ese cociente, como vemos, es proporcional a PA0 por K y por T, de manera que si graficamos este cociente con respecto al tiempo, nos va a dar una línea recta cuya pendiente va a ser la presión inicial de A por la constante K. Acá tenemos la gráfica, está el valor de h menos h0 sobre h infinito menos h en la ordenada, y está el tiempo en la abscisa. Nos vuelve a dar una recta, como era de esperar, porque el orden ya sabemos que es 2, y la pendiente de esa recta es 0,0801. Ese 0,801 es PA0 por K, de manera que para encontrar el valor de K lo que tenemos que hacer es el cociente entre la pendiente y el valor de PA0. El valor de PA0 era 400, así que dividimos 008 o 00801 dividido 400 y nos vuelve a dar K igual a 0,0002, 2 por 10 a la menos 4. ¿Qué unidades tiene? Y bueno, evidentemente es la misma K que de hoy, así que tiene las mismas unidades que habíamos deducido hoy. Milímetro de mercurio a la menos 1 por minuto a la menos 1. También la podríamos deducir de esta expresión que tenemos acá arriba. El cociente es adimensional, así que el producto PA0 por K y por T tiene que ser adimensional. Acá hasta queda más claro que las unidades de K tienen que ser presión a la menos 1 por tiempo a la menos 1, para que todo quede adimensional. Bien, entonces acá hemos visto un poquito cómo usar las propiedades aditivas y hemos visto también cómo aplicar el método integral en el caso particular en que sabemos el orden de reacción. Si no hubiéramos sabido el orden de reacción, tendríamos que haber probado distintos órdenes y en ese caso tendríamos que haber determinado la conversión. Recuerden eso. La conversión la podríamos haber obtenido a partir de los datos de presión de A para los distintos tiempos. Es decir, al tiempo cero nos hubiera dado 0 y al tiempo correspondiente a 180, que es el último dato que nosotros tenemos, no el tiempo infinito, sino que el último dato que tenemos válido para calcular la conversión es el de 180, ahí podríamos haber hecho también el cálculo para ver si era alto. Si hacen la cuenta van a ver que está por encima del 90%. Bien, ¿qué era lo que nos faltaba? Esa relación entre la propiedad aditiva y la presión de A inicial que habíamos usado para deducir en esta última parte. Lo que habíamos visto cuando hablamos de propiedades aditivas es que la propiedad aditiva a tiempo infinito menos la propiedad aditiva a tiempo cero dividido la propiedad aditiva a tiempo infinito menos la propiedad aditiva a tiempo t, para el caso de orden 2 varía la concentración de A inicial por la constante de velocidad correspondiente por el tiempo más 1. En este caso la propiedad aditiva es la presión, así que escribimos eso que tenemos ahí, ese cociente de presiones,
de relación de presiones, igual a concentración de A0 por K' por T más 1. La concentración de A0 la podemos poner en función de la presión inicial, PA0 sobre RT, nos va a quedar eso multiplicado por K' por T, y por la relación que había entre K' y K, eso nos queda igual a PA0 por K por T más 1. Entonces ahora, si pasamos el 1 para el otro lado de la ecuación, nos va a quedar P infinito menos P0 sobre P infinito menos P menos 1 igual a PA0 por K por T. Hacemos denominador común a la izquierda y nos va a quedar en el numerador P infinito menos P0 menos paréntesis P infinito menos P. Así que los P infinitos se van y nos queda el P con signo positivo y el P0 con signo negativo. De manera que lo que nos va a quedar es que P a tiempo T menos P a tiempo 0 dividido P a tiempo infinito menos P a tiempo T va a ser igual a P a 0 por K y por T, que es lo que habíamos usado en la transparencia anterior para hacer todas las cuentas. Bien, pasamos al último tema de la clase de hoy. Estamos hablando de métodos experimentales, estuvimos hablando entonces de métodos químicos, métodos físicos, que eran las propiedades aditivas, vimos este ejemplo. Tenemos un método que es el llamado método de flujo, que tiene algunas características especiales. Enseguida va a aparecer en las siguientes transparencias va a aparecer un esquema, pero básicamente en el método de flujo lo que se trata de hacer es introducir los reactivos dentro de un reactor, dentro de un tubo, por ejemplo. Esos reactivos se mueven con una cierta velocidad y por lo tanto, en el momento en que se juntan, se mezclan entre sí y ahí comenzaría la reacción. Y a medida que van progresando a lo largo del tubo, es decir, que va progresando el tiempo, va a ir progresando la reacción, es decir, que va a ir progresando el tiempo de reacción, y podemos relacionar ese tiempo de reacción con la longitud que tiene el tubo. Cuanto más cerca esté del extremo de entrada, el tiempo es más bajo, y cuanto más lejos esté del tiempo del punto de entrada y mezcla, el tiempo es mayor y la longitud es mayor. Entonces, es un sistema abierto, es bien distinto en ese sentido de los sistemas que vimos hasta ahora y los que vamos a ver en el futuro, que generalmente son recipientes cerrados donde está ocurriendo la reacción y no hay ni entrada ni salida de más. Este es un sistema abierto, los reactivos están entrando continuamente y el producto está saliendo continuamente. Así que hay un flujo continuo de masa. Se mezclan concentraciones conocidas, es decir, cada uno de los reactivos viene con un cierto flujo y que tiene una cierta concentración conocida. El volumen de reacción es conocido, el volumen en realidad está dado por las dimensiones del tubo. Los flujos son conocidos. El mezclado tiene que ser completo, este es un punto importante para que no haya incertidumbre de cuándo comienza la reacción. Debería, idealmente, mezclarse los reactivos y, ni bien se mezclan, que esa mezcla sea instantánea, de manera que se pueda decir que ese es el tiempo cero de reacción. La conversión va a ser una función de la longitud, es decir, cuando se mezclan todavía no reaccionaron, la conversión es cero. Después de una cierta longitud transcurrió un cierto tiempo de reacción, por lo tanto la conversión aumentó y va aumentando a medida que uno se va moviendo a lo largo del tubo. Y bueno, generalmente esto se puede seguir por métodos físicos, es decir, se puede colocar un medidor de alguna propiedad a una determinada longitud, entonces se está midiendo siempre un determinado tiempo la reacción, o se puede ir cambiando a lo largo del tubo e ir midiendo las concentraciones a lo largo de la longitud, o sea, a lo largo del tiempo.
Esto, que es un método de laboratorio que permite medir los parámetros cinéticos de una reacción, sobre todo de reacciones muy rápidas. La concentración queda constante a un determinado tiempo de reacción, es decir, a una determinada longitud, de manera que si la reacción es muy rápida, igual no importa, porque uno tiene una determinada concentración a esa longitud. O sea que desde el punto de vista del estudio del laboratorio, es muy útil para reacciones rápidas. Pero también tiene una importancia industrial, porque muchos procesos ocurren en reactores que tienen una alimentación continua, se mueve en flujo esa alimentación a lo largo del reactor y va saliendo los productos por el otro lado. Entonces, esto reproduce a escala de laboratorio lo que ocurre en muchas industrias en procesos continuos. Entonces, ¿por qué tiene importancia industrial? Porque permite trabajar con grandes cantidades de reactivos. Está entrando y está una cantidad de reactivos importante. Obviamente que depende del tamaño del reactor, pero se puede alimentar continuamente una cantidad de reactivos con un flujo importante. Y tiene eso que ya les mencioné, la posibilidad de una operación continua, que tiene ventajas, por ejemplo, en catálisis heterogénea. Muchos procesos de catálisis heterogénea, es decir, procesos catalizados por un catalizador que está en fase sólida y los reactivos vienen generalmente en fase gaseosa o podrían venir también en fase líquida. Bueno, eso se puede hacer en un reactor de este tipo porque se pone un lecho de catalizador y el gas que trae los reactivos va pasando continuamente sobre ese catalizador y va reaccionando continuamente. Ejemplos de esto son, por ejemplo, los casos de los distintos procesos que ocurren en una refinería, como puede ser ANCAP. Vamos a ver si calculamos la concentración a la entrada del reactor. Para eso, primero vamos a trabajar con un solo compuesto entrando al reactor. Acá está la figura de la cual yo venía hablando un poquito en el aire, que ahora la tenemos dibujada acá. Tenemos un tubo por el cual va a circular, vamos a suponer que son soluciones líquidas, y lo que estamos haciendo en este caso es mezclar dos soluciones del mismo compuesto, solo que una viene con un flujo Q1 y tiene una concentración C1, y la otra viene con un flujo Q2 y tiene una concentración C2. Las concentraciones expresadas, por ejemplo, en mol por litro, y los flujos expresados en litro por hora, o sea, en unidad de volumen por unidad de tiempo. Si asumimos que la solución líquida es incompresible, entonces el flujo va a ser, el flujo total, Q, después de la mezcla, va a ser igual a la suma de los dos flujos, Q1 más Q2. Entonces tendríamos, en el punto en el cual se mezclan Q1 y Q2, tendríamos el tiempo cero de mezcla, y a un tiempo t tendríamos el tiempo de observación. En este caso no observaríamos nada en particular, porque como es un solo compuesto, simplemente se mezclarían y seguiría el flujo con una misma concentración del compuesto. Ahora, ¿cuál sería la concentración de ese compuesto? Lo podemos calcular en base a los flujos y las concentraciones. En el tiempo cero, es decir, el tiempo de mezcla, la concentración del compuesto estaría dado por C1 por Q1, que nos daría moles por hora, más C2 por Q2, que nos daría también moles por hora, pero aportado por el flujo 2. Y todo eso dividido la suma de los dos flujos, litro por hora. Por lo tanto nos va a quedar mol por litro como concentración final. En el caso particular que C2 sea 0, es decir, que el flujo Q2 sea solamente el solvente, entonces lo único que hacemos es una dilución. Y nos quedaría que la concentración sería C1 por Q1 dividido Q1 más Q2. Pasemos ahora
a el estudio de una reacción, por ejemplo, A más B dando D. Ahora acá lo que hacemos es, por una de las entradas, hacemos entrar el reactivo A, que viene con una concentración C1 y con un flujo Q1. Y por la otra entrada entra el reactivo B, que viene con una concentración C2 y un flujo Q2. A tiempo cero se mezclan. Entonces, cada uno de estos reactivos se diluye. El reactivo A va a tener ahora una concentración que va a ser C1 por Q1 dividido Q1 más Q2. Y el reactivo B va a tener ahora una concentración que va a ser C2 por Q2 dividido Q1 más Q2. Esa mezcla, vamos a suponer que es ideal, es decir, que es instantánea. Desde el punto de vista práctico eso hay que estudiarlo de manera que sea lo más instantáneo posible, para que el tiempo cero quede bien definido. A partir de ahí, la mezcla de los reactivos va avanzando a lo largo del tubo y por lo tanto va reaccionando entre sí. De manera que a una determinada longitud del tubo, eso le corresponde a un determinado tiempo de reacción. Ahí podemos tener algún tipo de detector que permita la detección de una propiedad que sea proporcional a alguna de estas concentraciones, la de A, la de B, la de D. Y de esa manera podemos determinar cuál es la conversión que tuvimos a ese tiempo de observación. Podemos hacerlo también a otras distancias y tener valores a distintos tiempos. Entonces asumamos una determinada cinética. Si suponemos que la reacción es de orden alfa en A, entonces podemos escribir que la velocidad de reacción menos derivada de la concentración de A con respecto al tiempo es igual a la constante de velocidad por la concentración de A elevado a la alfa. Y ahora lo que nos interesa es tratar de relacionar este tiempo con la longitud para poderlo introducir en esta ecuación de velocidad y a partir de ahí hacer la integración como habíamos hecho en los otros casos. La manera de introducir eso es plantear cuánto vale el flujo Q. El flujo Q, que es constante, es igual a la sección del tubo multiplicado por la longitud a la cual se está haciendo la observación, dividido ese tiempo de observación. Es decir, ahí lo que tenemos es sección por longitud, nos da el volumen, lo dividimos entre el tiempo y nos da el flujo en volumen por unidad de tiempo. Además, si supuestamente ese tubo fuera cilíndrico, entonces la sección sería circular. Esa sección S entonces la podríamos calcular como pi por el radio del tubo al cuadrado y después multiplicar por L y dividir entre T. Entonces, en la primera de las igualdades tenemos las relaciones del tiempo y la longitud. Podemos despejar el tiempo de allí y nos va a quedar que el tiempo va a ser sección por longitud dividido el flujo. Y entonces, si hacemos el diferencial del tiempo, nos va a quedar que el diferencial va a ser S sobre Q por diferencial L. S, que es la sección, es constante, Q es el flujo, por ser incompresibles, es constante también, de manera que podemos sacar para afuera y nos queda esa relación directa entre el diferencial T y el diferencial L. Eso lo podemos sustituir en la ecuación de velocidad, de manera que se nos transforma en una derivada de la concentración con respecto a la longitud, y a partir de ahí podemos hacer el tratamiento que queramos en función de la longitud. Es decir, podemos aplicar, por ejemplo, el método integrar esta ecuación, y nos va a quedar una cierta expresión de la concentración en función de la longitud. Eso es, el tratamiento matemático es igual al que vimos con anterioridad en cinética formal o en el método integral, por ejemplo. Nos va a quedar por ahí S y Q integrado a la constante, pero como los conocemos, a partir de ahí podemos calcular la constante. Bien, y esto es todo para el tema de métodos experimentales.